En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en Francia. Ya saben que el presidente Macron ha decretado toques de queda en 9 ciudades francesas. Para ello me acompañan en este estudio 3 invitados. Ya les presento a Joan Cortinas Muñoz, sociólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París y experto en políticas de salud. Bienvenido, Joan. Gracias, Carlos. Me acompañan también mi compañera Florencia Ángeles, corresponsal de la WB de Colombia aquí en Francia. Bienvenido, Florencia. Bienvenida. Por eso. Y me acompaña también Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca. Bienvenido, Miguel. Gracias, Carlos. Francia instaura el toque de queda hoy en Primera Plana. Bueno, pues ya lo saben, Francia vuelve a restringir las libertades para evitar una nueva catástrofe sanitaria. El presidente Emmanuel Macron ha decretado un toque de queda en París, en su región y en 8 grandes ciudades francesas, donde el número de casos de COVID se ha disparado hasta niveles preocupantes. El toque de queda, vigente a partir del sábado entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, se prolongará durante un mínimo de 4 semanas. Así lo anunciaba el presidente Macron en una intervención por televisión el pasado miércoles por la noche. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France. Bueno, así lo anunciaba el presidente Macron, esas 9 ciudades donde va a aplicarse el toque de queda. Una medida extraordinaria para corregir los datos de una segunda ola disparada. Se pueden imaginar que esta situación ha generado un gran eco en la prensa francesa. Vamos a repasar algunas portadas que nos deja la prensa. Diario Libération, con una de sus icónicas portadas bajo el título Buenas noches. El conservador Le Figaro escoge esta frase del discurso de Macron: toque de queda para retomar el control. El católico La Croix, por su parte, titula en su portada COVID, la hora del toque de queda. Bueno, Joan, quizá la primera pregunta. ¿Este toque de queda es una medida proporcional a la situación que se está viviendo ahora mismo aquí en Francia? Es difícil responder si es proporcionado o no porque disponemos de muy pocos datos desde la población. Tenemos los datos de contaminación, tenemos los datos de muertos, pero tenemos muchos menos datos sobre cómo han ido las otras medidas, es decir, qué ha pasado, por qué han funcionado, por qué no han funcionado. Proporcional seguramente es muy difícil juzgarlo, ¿no? Y si lo han hecho seguramente es porque tienen sus razones para hacerlo. Para mí el problema se sitúa en otra cuestión que seguramente discutiremos después, que es la estrategia de comunicación que se utiliza para informar a la población, para dar razón de esta medida, como tú dices, extraordinaria y realmente consagrada, dedicada a momentos muy excepcionales. Luego hablaremos de esa estrategia de comunicación, pero cuanto menos lo que vemos ya al presidente salir de nuevo a la primera línea. Hasta ahora veíamos al primer ministro francés y en este caso quizá por la gravedad de la situación. Luego lo comentamos, pero antes me gustaría, Florencia, Miguel, ¿medida proporcionada este toque de queda? Yo pienso que sí, sobre todo cuando vemos, o al menos lo que se ha dicho en las últimas semanas, es que la tasa de incidencia en los jóvenes está aumentando de manera pues importante y justamente es una de las medidas dirigidas a este sector de la población que a veces quizá está un poco más... un poco más ligero, digamos, en las medidas restrictivas, pero también yo creo que se debe de acompañar de otras medidas. No únicamente apostarle al toque de queda, sino también mejorar en esta cuestión de los test. Pienso que también por ahí es una de las fallas que se tiene que corregir, entre otras por parte de la estrategia del gobierno. Miguel. También acompañando lo que dice Flor, es también encontrar este problema que está viviendo hoy en día París, sobre todo con el transporte público, la saturación del transporte público, que no se va a ver impactado por este toque de queda, sino que el transporte va a seguir todo el día. Y en la noche, bueno, la vida nocturna, vamos a decir, de trabajo nocturno, eso va a continuar y eso creo que hay que hacer énfasis en eso porque el toque de queda estará para la población en general, pero todo lo demás va a seguir funcionando, los aeropuertos van a seguir abiertos. Hablo específicamente del lugar donde Rungis, que es donde todos los restaurantes vienen a recibir toda la comida. Eso funciona a las 3, 4 de la mañana, entonces eso no se va a parar. Entonces hay que ver realmente, vamos a ver dentro de 4 semanas cómo está evolucionando la situación del toque de queda. Sobre todo porque el toque de queda, para explicar a nuestros oyentes y nuestros espectadores, viene a ser una especie de confinamiento nocturno. Empieza a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, vendría a ser un confinamiento nocturno. ¿Es una medida, Joan, que pone en el punto de mira a la esfera
privada, a las reuniones familiares, a las reuniones de amigos. Escuchábamos el discurso de Macron el otro día y esa esfera privada era casi el eje troncal de su discurso. Absolutamente. Es decir, como decía Florencia, se ha identificado que uno de los vectores de contaminación son los 18-30 años, más o menos. Evidentemente, ¿en qué situaciones? En situaciones pues, más de salida, etcétera. Pero hay que mencionar que si uno mira la lista, y como habéis visto estos últimos días, el lugar de contaminación privilegiado en Francia actualmente no son los bares ni los restaurantes, son los lugares de trabajo privados y públicos, las escuelas, los liceos y las universidades. Evidentemente no, es muy difícil jugar con eso y cerrar las empresas, estamos de acuerdo, pero hay que contextualizar. Los bares, los restaurantes y los jóvenes no son el primer vector de contaminación, son otros lugares. Obviamente esta medida está claramente dirigida a la vida nocturna, obviamente, y por lo tanto a la gente que sale, por lo tanto a los más jóvenes que hacen este tipo de fiestas. Mi pregunta sigue siendo la misma, es decir, había que llegar hasta aquí seguramente, yo no lo sé porque no tengo los datos, ¿no? Pero no había medidas intermedias antes de llegar aquí, se podía haber hecho de otra manera, podíamos haber mejorado otras cosas, seguramente todo al mismo tiempo, tengo ganas de decir, ¿no? ¿Por qué no el toque de queda? Pero sí va acompañado seguramente de otras medidas que nos eviten medidas tan drásticas y excepcionales como un toque de queda. Sin embargo, la implementación del toque de queda pone sobre la mesa múltiples incógnitas y múltiples problemas. El primero de ellos, la aceptación social. Florencia, ¿van a aceptar los franceses este toque de queda? Es muy curioso porque a mí me llamó la atención de las primeras reacciones, era ya no solo a lo que implica el toque de queda o este confinamiento nocturno, era justamente a esa manera de decirlo. Muchos decían, ¿por qué recurrimos a un lenguaje de guerra? ¿Por qué se habla de toque de queda y no confinamiento nocturno, precisamente? ¿No? Entonces ya de ahí vemos este rechazo justamente a un toque de queda, porque no es lo mismo cuando París vivía las horas negras de la ocupación nazi, por ejemplo, que ahí sí se había instaurado, ¿no? Por hacer un poco de abogado del diablo, en el otro lado hay quienes dicen que si a la población no se le habla con un lenguaje un poco más duro, hay relajación. También. Y yo creo que por eso también se eligió esta palabra, ¿no? Pero yo creo que sí es una manera justamente de elevarlo a una situación de gravedad, a una situación de urgencia, porque además hay que puntualizar también que además del toque de queda se declaró otra vez estado de emergencia sanitaria a partir del miércoles pasado. Entonces, están con ese lenguaje, espero que finalmente los franceses comprendan, bueno, no solamente los franceses, todos los que vivimos aquí en Francia, ¿no? Comprendamos la importancia de cumplir las medidas y de la gravedad, porque otra vez estamos a cifras que veíamos al inicio de la epidemia, casi. Miguel, ¿va a ser aceptado socialmente? Vamos a ver, porque a esto también va acompañado la comunicación del gobierno, que vamos a hablar en un momento, y la gente le ha costado mucho entender, porque ha habido una cacofonía, ha habido, vamos a decir, un poco de improvisación por parte del gobierno francés. Llegar hasta estas medidas, como viste, si realmente era necesario. Bueno, yo creo que desde que inició esta crisis hablamos de una segunda ola que va a venir justamente en este periodo, otoño, invierno 2020. Y bueno, y el gobierno tuvo que esperar 7 meses y llegar a una medida drástica sin haber tomado antes unas medidas en el verano, seguir con ciertos confinamientos, ciertas medidas restrictivas para la población. Entonces yo creo que la población hoy en día está un poco... Por ejemplo, para incidir en esas cacofonías, una de ellas, de las más comentadas aquí en Francia, ha sido la doctrina de la mascarilla. Empezamos el verano con una mascarilla voluntaria y luego terminamos con la mascarilla obligatoria. Quizá ese tipo de vaivenes en el gobierno es lo que no ha entendido la población, ¿no? Bueno, y lo vemos también ahorita que van a empezar las vacaciones y entonces una parte del gobierno dice, sí, a la gente, ¿no? Reserven, váyanse. Bueno, ok, reservamos y entonces llevamos el virus de una región a otra, de la alerta máxima a las regiones que no están tan tocadas. Yo creo que sí hay bastantes errores del gobierno y es ahí también que por eso pues la población está no confiando en todas las medidas y a veces diciendo, bueno, ¿de qué sirve que me ponga la máscara, no? Hace 2 meses no me la ponía, ahora sí, ¿por qué, no? Joan. Como decías tú, la adhesión, la aceptación de la población pasa por la adhesión a las medidas que están tomadas y eso pasa por 2 vectores esencialmente en general. Una, la comprensión, es decir, que la gente comprenda y entienda como racional la decisión que se ha tomado y para eso hace falta mucha explicación que yo encuentro que aún no está ahí. Y el segundo vector justamente es un poco la coherencia, es decir, si tú, como decías antes, ¿no? Dices, no, eso no empezó con la mascarilla voluntaria, empezó con la mascarilla no sirve, sí, que es mucho más grave. Sí. Siguió con las elecciones municipales, ir a votar no hay ningún riesgo. Siguió con la dimisión de la ministra de Salud, la dimisión entre comillas, que luego escribió un artículo en el Le Monde diciendo que era una mascarade, era una comedia lo que había. O sea, ha habido
muchos problemas de incoherencia, ¿no? dentro de la comunicación política y eso genera un problema muy serio, yo creo que va a durar bastante tiempo, de adhesión a todos los mensajes del presidente y de su gobierno, ¿no? Es verdad que es una situación a veces de cacofonía. Estamos hoy nombrando al gobierno francés porque es el tema que nos convoca, pero que se está viendo casi en todos los países. Es decir, en España, con un gobierno de signo político distinto, pues también hay mensajes incoherentes. Lo estamos viendo Bueno, México en también, o sea, en varios puntos de América Latina finalmente estábamos viviendo esto y finalmente yo creo que lo triste es que no se aprenda de los errores, ¿no? Llevamos ya con este virus varios meses. Yo creo que el gobierno ahora puede ser claro y decir, ok, cometimos estos errores de comunicación, las cosas están así, pero mientras no explican las cosas claras, la gente, la verdad es que no va a tomar en serio las medidas. Y luego está el problema de la logística. Claro, se impone un toque de queda y a partir de ahora se vuelve, digamos, al sistema del confinamiento a través de atestaciones que permitirán salir a la calle durante ese periodo en el que no se puede por motivos de causa mayor, problemas de salud o bien por motivo laboral. Y si no, multas. Claro, el gobierno no puede tener un policía en cada calle para comprobar el toque de queda. ¿Va a ser lo suficientemente disuasorio las multas para respetar el toque de queda? Ayer hablaba el ministro del Interior que ponen 12.000 policías extras dedicados exclusivamente a seguir el respeto del toque de queda. Evidentemente estamos en lo mismo. Sería mucho más sano si la gente adheriera a la medida, es decir, que hubiera habido todo un trabajo de explicación, de pedagogía, que la gente dijera, no tuviera necesidad de salir a la calle. Va a ser suficiente. Yo creo que la gente va a respetar el toque de queda, con lo cual me parece que 12.000 policías más los habituales es posible que sea suficiente, ¿no? No es el primer toque de queda que se hace en Francia durante estos meses, que es algo que la población a veces no sabe. Por ejemplo, en el departamento de la Guyana, durante este verano, se hizo un toque de queda de similares características y se consiguió reducir las cifras de contaminaciones. No sé, el otro día Macron hablaba de ese ejemplo, ¿no? Para emular un poco lo que ha pasado en Guyana. Yo creo que yo creo que en Guyana fue mucho más estricto de lo que estamos viviendo en París o lo que vamos a vivir a partir de este fin de semana. Y después regresando también con el tema de la comunicación, o sea, yo creo que la gente en un inicio va a tener, porque el gobierno así es, nos dice que durante los primeros días va a haber pedagogía para el toque de queda. Entonces dices, bueno, o sea, ¿empezamos o no empezamos? El primer fin de semana que va a ser seguramente va a haber mucha gente que va a salir, estoy seguro. Y bueno, no los van a multar todavía y será hasta dentro de una semana o semana y media que van a realmente meter la medida de multar a la gente. Sí, y ahora además hay en caso de reincidencia una multa que es más importante e incluso 6 meses de prisión. A lo mejor y eso les da un poco de miedo, no lo sé. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y a vuelta vamos a intentar comparar un poco Francia con la situación de los otros países europeos del entorno de Francia. Será en unos instantes aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI em português. Diariamente acede à nossa programação em português para a África lusófona a partir das 16 horas TMG. Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr. RFI, la selección del mes. Electric Mamba. Songhai Blues. RFI. Continuamos aquí en Primera Plana, esta semana analizando estas medidas de excepción instauradas en Francia el otro día por el presidente Emmanuel Macron. Ya saben, el toque de queda a partir de ahora en 9 ciudades francesas. Lo hacemos con mis compañeros Florencia Ángeles, corresponsal de la W de Colombia, Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca, y el sociólogo y experto en políticas de salud, Joan Cortinas Muñoz. Macron, con su aparición del pasado miércoles, dio un paso a la primera línea de batalla en esta segunda ola. Hasta ahora era su primer ministro el que se había encargado un poco de lidiar con toda la situación. ¿Por qué Macron decide ahora ocupar este espacio
y dar la cara. Quizá la gravedad no permitía que no lo hiciese. Pregunto, Yo creo Fede. que la gravedad, pero también el hecho de que no se veía un avance significativo en las medidas tomadas anteriormente en los días recientes por los gobiernos locales. De hecho, se advirtió por parte del primer ministro Jean Castex que se daba la mano a las autoridades locales. Ojo, después de que Marsella le reclamó de que le hubieran cerrado bares y restaurantes, dijo, ok, le damos 15 días para que haya estas medidas. Se ve que no hay gran avance y yo creo que es también la manera quizá de terminar con las cacofonías que hablábamos hace unos instantes, ¿no? Vamos a escuchar un extracto del discurso del pasado miércoles por la noche en televisión del presidente Macron. On doit freiner la diffusion du virus. D'abord pour protéger les autres. Parfois nous-mêmes, ça dépend. Debemos frenar la propagación del virus para empezar, para proteger a los demás, sobre todo a los más vulnerables, pero también a nuestro sistema de salud. Miguel, aparición de Macron, primera línea de batalla. ¿La gravedad de las cifras lo hacían inevitable? Pues sí, lo hace inevitable, pero también hay una otra cuestión aquí que vemos muy claro en su discurso, entre comillas, porque no es un mensaje a la nación lo que hace de manera oficial, es una entrevista. Es una entrevista con dos que periodistas dura 30 enfrente, minutos, 35 minutos, entonces sí, lo obliga a dar un poco más de explicaciones de realmente lo que va a tomar, las medidas que van a implementar y explicar a la población, que quedó también un poco al aire porque al siguiente día es el primer ministro y sus ministros quienes dan más concretamente en qué van a consistir cada medida específicamente. Durante los últimos días, los expertos que asesoran a Macron en su consejo científico a la hora de tomar decisiones tampoco se habían puesto de acuerdo sobre la conveniencia o no de establecer medidas más duras como el toque de queda. Hay quienes piensan que endurecer la situación resultará menos dañino económica y socialmente que el simple cierre de algunos establecimientos. Otros opinan que tendrá consecuencias muy negativas para sectores de actividad que ya han sufrido mucho. ¿Dónde se posicionan ustedes? Es muy complicado, claro. Este es el eterno debate entre el equilibrio entre salud y economía, que es casi imposible, ¿no? Hay varios equilibrios, ¿no? En esta crisis. Hay salud y economía, salud y política, salud y elecciones. Hay muchos. Tú, la pregunta que hacías antes. No olvidemos que Édouard Philippe, el ministro que Macron, liberó después de la epidemia, de la primera ola, perdón, había cogido una popularidad increíble durante el momento de la pandemia. ¿Por qué Macron vuelve? Pues seguramente alguna razón de este tipo está vinculado. En teoría, todo esto para decir que hay muchos intereses evidentemente vinculados. Consejo científico hay médicos, pero también hay sociólogos, hay economistas, hay antropólogos, hay distintas visiones, ¿no? Es muy difícil de responder a este tipo de preguntas. Pero lo que es importante y lo que me parece más crucial, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que si tomaba esta medida es porque no hay suficientes camas de cuidados intensivos, que eso no hay que olvidarlo, y que toda medida de este tipo hay la mano derecha, la sanción, y la mano izquierda. Es decir, ¿qué pasa con la gente que va a estar muy afectada por este tipo de medidas? Las multas no van a ser suficientes, ¿no? Vamos a ampliar el zoom sobre otros países, porque vemos a países como España o como Francia que están teniendo, muchos problemas para controlar esta segunda ola. Y al revés, Italia, por ejemplo, con tantos problemas durante la primera, ahora está controlando más o menos bien la situación. ¿A qué se debe esta situación tanto paradójica? Yo creo que, hay varios factores. En cuanto al gobierno y las medidas, Italia vivió una reapertura muy progresiva, contrario a lo que vivimos en Francia. Yo creo que también desde ahí parten los errores del gobierno, que pasamos del confinamiento a una apertura muy rápida. Y también yo creo que la gente, con este mensaje de se puede abrir todo, dijo, la epidemia ya pasó, ya estamos bien, en el verano todo el mundo viajó, todo el mundo estuvo en reunión, ahí fue que empezó realmente otra vez pues los contagios a subir, y a Italia lo ha hecho de una manera más lenta. Incluso Italia no ha reabierto los estadios, cosa que aquí ya se hizo. También hubo una restricción de vuelos más importante, y en Italia se regresó a algunas restricciones. Una vez que hubo la reapertura, vieron que no estaba funcionando y que aumentaban los contagios, dieron marcha atrás, no les dio miedo de tomar estas decisiones de nuevo. Y también la escuela, por ejemplo, la escuela reabrió 15 días después que lo que vimos aquí en Francia. Te digo, fue poco a poco lento, y también recordemos que Italia fue el país más afectado de la primera ola, y veíamos estos carros militares con los cadáveres que llevaban. Entonces yo creo que eso también impactó muchísimo a los italianos. Allá también hablaba yo con unos italianos justamente en París, me decían, es que en Italia la familia es muy importante, quizá también ahí hay unos lazos más fuertes, no lo sé, no digo que en Francia no existan, pero hay otro tipo de relación sociológica. Son varios factores, pero del lado del gobierno yo creo que para mí es la reapertura
progresiva. Francia no es el único país, desde luego, europeo con fuertes restricciones. Holanda ha decretado un confinamiento parcial esta misma semana. Bueno, en Reino Unido, prohibidas las visitas ya directamente en casa. Bélgica también. Bueno, se multiplican las restricciones casi por todo el mapa europeo semana a semana. Lo apuntaba antes Florencia. ¿Se hicieron mal las cosas durante los desconfinamientos, Joan? Seguramente, es decir, Florencia, creo que yo estoy de acuerdo con ella. Pasamos de un confinamiento pues muy estricto a, bueno, ya todo se abre, todo el mundo puede viajar con esa contradicción o disonancia cognitiva de nuevo, viajen, no hay ningún problema, vayan de vacaciones, aunque sea en Francia, ¿no? Pero entonces se hizo para mí tal vez demasiado rápido, pero eso aún yo creo que es muy difícil acusar a cualquier gobierno, como tú dices, sea del signo que sea, claro, porque es un aprendizaje, pero ahí está para mí lo que tendría que ser también un tono de comunicación, es decir, estamos aprendiendo, bueno, pues decir lo que estáis aprendiendo, que hemos aprendido, porque seguramente han aprendido cosas, nos hemos equivocado, no hay ningún problema, es normal, esa pandemia no la hemos vivido, pero esa humildad, no sé cómo explicarlo, esa pedagogía, esa humildad no está... Quizá ese tono pedagógico, ese tono claro. sí que lo ha tenido Angela Merkel, ¿no? Exactamente. Ella sí que lo ha tenido, ¿no? Sí, y aquí parece que les da miedo justamente ponerse en esa debilidad, entre comillas, que no lo es. Y es más claro decir esto justamente. Estamos aprendiendo todos también y a la ciudadanía explicar las cosas y decir, a ver, vamos así, ahora sí que paso a pasito y vamos más seguro que de repente cerrar, abrir confinamiento nocturno, que ya no es contradictorio. Encargó un informe que ha sido presentado esta semana de evaluación, está muy bien. Pues muy bien, presenta el informe, que este señor, el epidemiólogo, presenta el informe que haya, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Decir, bueno, estamos aprendiendo, nunca hemos gestionado este tipo de riesgos, estamos aprendiendo y lo que hemos aprendido hasta ahora aquí, lo que no sabemos es eso, y eso nos obliga a tomar medidas de tal tipo. ¿No? Es un poco en ese tono que me parece que hay que ir. Que el gobierno, no tanto con el periodo de confinamiento, sino también creo que no aprendieron de una cuestión que pudo haber sido crucial para el gobierno francés sobre el sistema hospitalario. Hoy, a 7 meses de todo lo que sucedió en la primera fase de esta crisis, hoy el sistema hospitalario sigue saturado, no hay contratos, están saturados otra vez por COVID y bueno, no han hecho ningún anuncio de mayores presupuestos, mayores contratos. ¿Qué va a pasar con los sistemas de urgencias? Que también hay que recordarlo y decirlo con todas sus letras, no nada más es COVID. Hoy en día el sistema hospitalario parisino está casi al 50% de saturación únicamente por coronavirus. Y el resto son enfermedades crónicas que no se han curado o que no se curaron, por ejemplo, durante el confinamiento. Entonces... Sí. Macron dijo en su intervención televisiva que debemos acostumbrarnos a vivir con más o menos restricciones, por lo menos hasta el verano boreal, el verano aquí francés del hemisferio norte de 2021. Casi un año más como poco. Claro. ¿Creen que socialmente, y me dirijo al sociólogo ahora, ¿creen que socialmente hemos empezado a integrar que el virus ha venido para quedarse y que quizá nos hemos estado autoengañando, quizá en los primeros meses, pensando que el horizonte cercano era eso, un horizonte cercano que en realidad era imaginativo? Seguramente, y es sano que nos autoengañemos porque lo que estamos viendo es muy duro. Claro. Entonces es casi de lo humano, ¿no? De supervivencia, ¿no? Y bueno, estamos en una sociedad muy tecnológica, muy científica, donde podemos hacer cosas increíbles. Pues la gente forzosamente cree que una vacuna no debería tardar. Evidentemente los expertos dicen que como pronto en el verano de 2021, ¿no? Pero socialmente me parece importante insistir en el hecho de que la sociedad no es homogénea, de que hay gente que está sufriendo mucha más que otro. Estamos pensando en el couvre-feu, en el toque de queda actual, los Deliveroo, los Uber, toda esta gente que está al margen del mercado de trabajo, pero que está ahí, esta gente va a sufrir mucho más. Entonces, en ese sentido, que me parece importante insistir que el gobierno también tendría que tener en cuenta todas esas diferencias de las medidas que se toman, que no impactan a todo el mundo por igual, ¿no? Ya hemos criticado a los políticos, pero hagamos un poco de crítica social. El temor de las autoridades y el motivo principal de las restricciones que ha anunciado Macron es que este ritmo, como comentaba mi compañero Miguel antes, el sistema hospitalario vuelve a acercarse al colapso. ¿Hay conciencia social de la importancia de este punto? ¿O todavía no somos conscientes o no hemos emitido las imágenes, a lo mejor los medios que deberíamos haber emitido,
de una forma más fuerte y más contundente para explicar Sí. qué es ese colapso socialmente? ¿Hay una conciencia social o todavía no existe? Yo creo que todavía no en la mayoría de la población, y realmente a mí es lo que también me gustaría puntualizar, es muy fácil criticar al gobierno y decir debería de hacer, no debería, pero también uno como ciudadano no podemos tener un policía atrás de nosotros que nos diga, ay, ¿qué crees? No traes tu máscara, ¿no? Tu cubrebocas, ay, no te lavas las manos, o sea, tenemos que tomar esta conciencia realmente de la responsabilidad y ser menos egoísta, porque quizá hay gente que dice, bueno, a mí ya me dio el coronavirus, ¿para qué traigo la máscara, no? Bueno, pues porque aún no se sabe todavía y puedes contagiar a otros, quizá recontagiarte. O no sé, también esta cuestión de, había hace unos días un debate también por lo mismo y decían, bueno, dejen que los jóvenes se contagien entre ellos y déjenlos vivir. Pues sí, el problema es que después llegan justamente a los papás, a los abuelitos que no tienen las mismas condiciones y que llegan a estas camas de reanimación. Y también yo creo que hay una desvalorización por parte hacia el trabajo de los enfermeros, de los doctores, que están al borde, que no se ha justamente mejorado la situación, como decía Miguel, y yo creo que no hay esta conciencia, yo creo que es bastante egoísta. El gobierno francés, de hecho, desde el verano sí que viene apelando, el primer ministro Jean Castex, a la responsabilidad, pero da la sensación que hasta que no llegan las medidas coercitivas, en realidad no se corrigen la situación. Esa dicotomía entre llamar o apelar a la responsabilidad, pero sabiendo que hasta que no llega la medida, no llega la multa, no llega la medida coercitiva, no se corrige la situación, ¿no? Pero es cierto también que es difícil, insisto mucho en la cuestión de la comunicación, lo vimos en París y en otras ciudades, de por ejemplo cuando impusieron la mascarilla voluntaria o empezaron a poner mascarillas obligatorias en ciertas zonas de París. Entonces ibas en una calle, mascarilla, cruzar la calle, no mascarilla. Entonces eso crea mucha confusión en la población. Claro. También es cierto, y hay que decirlo con todas sus letras, la cuestión social, la gente, fue impresionante después del confinamiento, que todo el mundo a la calle, a los bares, en el río Sena, la gente reunidas. Entonces sí, creo que debe haber una conciencia y posiblemente ahora que llegan las fiestas de fin de año, ahí se puede tomar una conciencia si nos ponen mayores medidas restrictivas y que no puedas ir a ver, por ejemplo, a tu familia. Entonces, a lo mejor así podrá tomar conciencia un poco la población francesa. Pues ya ven, señores, en qué situación nos encontramos aquí en Francia, yo diría en casi toda Europa con esta segunda ola. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer tenerles hoy en Primera Plana. Y a todos ustedes, aquí les esperamos la próxima semana en Radio Francia Internacional y France 24. Hasta entonces, gracias.